Tenemos un presidente que es tan mentiroso. España está al borde del abismo, y lo que vas a escuchar hoy no es una simple crítica política. Es la confirmación de que las instituciones están siendo devoradas desde dentro. Escucha bien. Tenemos un presidente que es tan mentiroso que ha hecho que el comportamiento de su entorno, de todos los ministerios que tiene 22, más ya 1000 asesores, sean fábricas de mentiras constantes. Es lo mismo. Fábricas de mentiras. Así de contundente se muestra la realidad de un gobierno que parece haber perdido cualquier rastro de vergüenza. Es lo mismo que decirle a Pedro Sánchez, eres etarra, ¿no? Como estás pactando con Bildu. Eres etarra. ¿No te gustó, entiendo, el fichaje de Broncano? No me gustó la forma de Pedro Sánchez de encargar el fichaje de Broncano. Nos dejan todavía estar en lugares que parece que nos dejan estar de prestado, ¿no? Como decir, es que hay que meter a una mujer porque es que no se les ocurre, porque no hacen lobby. Tú vas, por ejemplo, a una recepción oficial y los hombres os dais las manos, a las mujeres porque nos tenéis que dar un beso. Realmente lo que está viviendo España por culpa de este gobierno es muy grave. Ayuso podría ser una buena presidenta del gobierno. Acaban de firmar un pacto ahora en Europa por el Consejo General de Poder Judicial, o sea que resulta que PP y PSOE se pueden poner de acuerdo en Europa y en España no. Lo que estamos viviendo es de una gravedad extrema, una situación donde decir la verdad parece un acto de resistencia. ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que pactar con quienes quieren romper España es la norma y no la excepción? Esto ya no es política. Esto ha escalado a algo mucho más oscuro. El conflicto no es solo una diferencia de opiniones. Es una estructura diseñada para perpetuarse en el poder a cualquier precio. Primero nos encontramos con un muro. Hablas con ellos y aunque se den de bruces contra una pared, te dicen que la pared no existe. Es un nivel de antidiscurso que roza lo absurdo. Pero, ¿quiénes están realmente detrás de este tablero? Bueno, déjenme que expliquemos este caso, ellos no lo van a hacer así, con este gráfico para que veamos la brutal maraña de la que pende, que alimenta y que rodea la trama SEPI. Atención, la cúpula, la cabeza de la trama SEPI, más allá de que evidentemente tiene que haber estado Pedro Sánchez, pero la cúpula ya identificada es la de Leire Díez, la de Vicente Fernández Guerrero y la de Anchón Alonso. No es solo Pedro Sánchez. Es una red de influencias que llega hasta los despachos más oscuros de la SEPI y los ministerios. Se trata de una maraña brutal que alimenta y rodea lo que ya muchos llaman la trama de corrupción más grande de la democracia. Hablemos de lo que están cocinando en las sombras para las próximas elecciones. Lo llaman reconocimiento de derechos, pero la realidad huele a una maniobra desesperada. No hay ninguna incidencia electoral en esta medida. Esta medida es una medida de reconocimiento de derechos de nacionalidad de personas que por sus antecedentes, por sus antepasados, tenían este derecho. Pero la trascendencia electoral es nula. Vamos a ver, si estás metiendo a gente, opines que tiene el derecho, opines que no tiene el derecho, significa que estás metiendo gente, ¿verdad? Es que es ridículo ya. O sea, es que hablar con esta gente es imposible. O sea, es que se dan de morros contra una pared y te dicen, no hay pared. Pero no sé, si acaba de decir usted que se le va a dar el derecho de voto a determinadas personas, se suma a los actuales. O es que cuando los metan le quitan el derecho de voto a otros. Por tanto, ¿cómo no va a tener trascendencia? O sea, es que es ridículo hablar en estos términos. O sea, hemos llegado a un nivel de antidiscurso que esto es una auténtica barbaridad. Pues claro que se suman. ¿Y cuántos se suman? Las primeras estimaciones hablaban de 1,2, 1,3 millones. Lo cierto es que por el volumen de gente que se está apuntando, porque ya no es solamente la norma, sino que es la norma más la instrucción de la hermana de Óscar Puente, resulta que parece que podríamos ir a 2,3, 2,4 millones. ¿Cómo no va a alterar eso el resultado de unas elecciones? Si en España votan 22, 23, 24 millones de personas, ¿cómo no lo va a alterar? Están introduciendo a millones de nuevos votantes potenciales sin que estos tengan ningún tipo de arraigo en España. Estamos hablando de una masa de aproximadamente 2,5 millones de personas que podrían alterar el resultado electoral de quienes realmente vivimos y sufrimos aquí. ¿Cómo es posible que una ley que supuestamente busca resarcir a víctimas de la dictadura, ignore por completo a los asesinados por el Bloque Rojo? Es una norma hecha a medida, solo para lo que les interesa. Vamos con la historia. Bien, lo que están viendo es el texto de la ley. ¿Vale? Una ley que se publica en el Boletín Oficial del Estado, aquí la están viendo, en octubre del 22. ¿Vale? ¿Y qué es lo que dice? Objeto y finalidad. Y determina el objeto. Y dice, es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, vamos a quedarnos con estas palabras,
por razones políticas, ideológicas, de pensamiento, opinión, creencia religiosa, conciencia, orientación e identidad sexual, durante el periodo 18 de julio del 36 hasta la aprobación y entrada en vigor de la Constitución española. Bien, se plantea la norma como una norma que permite tener la nacionalidad española y, por tanto, ejercer el voto a quienes sean descendientes de estos. Yo vaya por delante que evidentemente a nadie hay que expulsarlo de ningún sitio, evidentemente que una dictadura te expulse es una auténtica barbaridad, pero de ahí a que estas personas que no tienen ningún tipo de arraigo en España, que no tienen ninguna conciencia de qué es lo bueno para España, de que no tienen ningún proyecto o interés de permanecer en España, vayan a votar alterando el resultado de quienes vivimos aquí, a mí no me parece lo correcto. Pero aquí viene la verdadera jugada maestra de las cloacas. Vamos a lo siguiente, porque 6 días después que ocurrió de la aprobación de la ley y de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, eso era un 20 de octubre, pues que el 26 de octubre de 2022 aparece una instrucción. Dices, ¿qué es una instrucción? Una instrucción es una explicación que se tiene que regular y se tiene que meter en Boletín Oficial del Estado, donde se explica cómo se va a llevar a la práctica en determinado departamento. Bien, en este caso el departamento era del de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago. Sofía Puente, hermana de Óscar Puente. Bien, ¿y qué es lo que hizo? Pues cuando está determinando todos los requisitos, todas las exigencias para poder acogerse a que se entregue el voto, cuela estas 2 líneas y se queda tan ancha. Se las leo. Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre de 1955. Es decir, de todos los españoles entre el 36 y el 55 que abandonaron España, fuera todos los requisitos, fuera todas las exigencias. ¿Por qué? Porque se presume que efectivamente son exiliados. Se presume que son personas que se pueden acoger a esta norma. Se presume, por lo tanto, que son personas que pueden tener derecho de voto. Esto no lo hizo la ley. Esto lo hizo Sofía Puente Santiago, hermana de Óscar Puente. ¿Comandada por quién? Evidentemente por el Gobierno, Directora General de Seguridad Jurídica, que es una entidad dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. 6 días después de publicarse la ley, aparece una instrucción. Y fíjate en el nombre. Sofía Puente Santiago, la hermana del ministro Óscar Puente. Ella, desde su puesto en el gobierno, firmó que se presumirá la condición de exiliado para cualquiera que saliera de España entre el 36 y el 55. De un plumazo eliminaron todos los requisitos y exigencias. Esto no pasó por el Parlamento. Esto no ha pasado por el Parlamento, por la representación de la soberanía nacional. ¿Y qué es lo que han hecho? Convertir la norma en un trágala, momento en el que se dispara, evidentemente, el número de nuevos votantes que vamos a tener. Esto es un pucherazo, como la copa de un pino, así de simple. ¿Por qué? Porque van a multiplicar el número de personas con posibilidad de voto y van a meter todos esos votos ¿en qué elecciones? Pues obviamente en la que están esperando que se le dé la vuelta. Las autonómicas, las locales, pues también, pero sobre todo las próximas generales para ver si Pedro Sánchez, que sabe que va a perder, puede ganar. Bien. Esto no pasó por el Parlamento, no hubo debate soberano. Fue una orden directa para disparar el número de votantes. Es, en palabras llanas, un pucherazo como la copa de un pino diseñado para que Sánchez, que sabe que va a perder, pueda darle la vuelta a las urnas. ¿No me crees? Mira los datos del voto exterior, el famoso voto cera. Bien, simplemente quiero que vean lo que está ya ocurriendo porque estas normas, repito, son del 22, por tanto ya están teniendo efecto. Y atención a la influencia del voto exterior, resultado del voto cera, el voto exterior, en las 4 últimas elecciones celebradas, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Y fíjense lo que ha ocurrido. Este es el resultado final, ¿vale? El resultado total. Y la segunda casillita, es el voto exterior. Bien, en Andalucía gana claramente el PP. En el voto exterior gana el PSOE. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues porque es un pucherazo. Castilla y León, voto total, gana el PP. Voto exterior, gana el PSOE. Aragón, voto total, gana el PP. Voto exterior, gana el PSOE. Extremadura, voto total, gana el PP. Voto exterior, gana el PSOE. ¿Quién sabe esto? Esto lo sabemos todos, pero esto lo sabía desde el primer minuto el Partido Socialista. ¿Y qué quiere hacer? Pues que este voto sea pum, bum, 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 y llega hasta aquí. De forma que, ¿qué haga? Diluir este resultado o incluso cambiarlo. De eso estamos hablando. Por eso. En las últimas elecciones en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, el Partido Popular arrasó en el voto total, pero misteriosamente el Partido Socialista siempre ganaba en el voto exterior. ¿Cómo puede ser? Pues porque el Partido Socialista tiene sedes y filiales repartidas por todo el mundo, desde Argentina hasta Venezuela, controlando ese flujo de votos que diluye la voluntad de los españoles que residen en el país.
Por eso, el Partido Socialista tiene ya sedes y filiales en, esto es la página web del Partido Socialista, Alemania, Brasil, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Suecia, Venezuela, Argentina, Chile, Francia, Panamá, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Colombia, Holanda y así podríamos seguir. Solamente esta sede, Argentina, acumula el 40% de las solicitudes de este voto extranjero. Por tanto, ¿lo han hecho con el interés de alterar el resultado electoral o no? Pues si lo han hecho con el resultado de alterar ese resultado final electoral o con el propósito de alterarlo y resulta que encima lo han hecho sin el rango legal necesario, ¿cómo le llamamos? Pucherazo, ¿verdad? Solo la sede de Argentina acumula el 40% de las solicitudes. Han montado una maquinaria para fabricar votos allí donde no hay control. Y mientras preparan el asalto a las urnas, las cloacas de la SEPI funcionan a pleno rendimiento para llenar los bolsillos de los amigos del régimen. Alonso. Vamos por partes. Leire Díez, ¿quién es? Pues la comandante en jefe de la cloaca. ¿Con quién tenía coordinación? Con Santos Cerdán, el que mandaba en el partido. PSOE, por cierto, ella lo decía y además alardeaba de ello, que tenía contacto directo e influencia directa con el presidente del gobierno. Bien. Segundo, Vicente Fernández Guerrero. ¿Quién era Vicente Fernández Guerrero? Pues es el aupado a presidente de la SEPI por María Jesús Montero, que se lo trae de la Junta de Andalucía. Bien. Estos tres, por cierto, conformaban una cosa que se llamaba Iruroc, nosotros tres en vascuence. Bien, nosotros tres significa que había más, no somos los tres, no, somos nosotros tres, vamos, los que mandamos. Bien. La cúpula ya tiene nombres y apellidos. Leire Díez, la comandante en jefe de la cloaca, Vicente Fernández Guerrero y Anchón Alonso. Ellos se autodenominaban IROC, que significa nosotros tres. Los tres que mandan. Leire Díez alardeaba de su contacto directo e influencia con el propio presidente del gobierno, coordinándose con Santos Cerdán. Pero la trama no acaba ahí. Hacia abajo. Vamos con el tercero del grupo de los tres, Anchón Alonso. ¿Quién es Anchón Alonso? Figura decisiva en la conformación de gobierno. Era contacto porque es amigo personal de Arnaldo Otegi, de un bilduetarra, del jefe de los bilduetarras. Anchón Alonso habla con los bilduetarras para formar gobierno con el PSOE y Anchón Alonso también tenía contactos con PNV. Y fue una figura utilizada ¿por quién? Por Santos Cerdán. Pero es que no quedó ahí la cosa. Es que los dos se asocian en Servinávar. Él tiene el 45%, hay un 1, un 2% de otra persona, de un amigo de él, de Anchón Alonso, y el resto para Anchón Alonso, que era el que mandaba en Servinávar. ¿Y qué es Servinávar? Una de las principales contratistas que se lo ha llevado crudo en la trama de presuntas obras públicas amañadas. Es decir, tenían su business particular montado entre los dos. Y entre los dos hicieron toda la negociación del gobierno. ¿Quién hablaba luego con Bildu también? Santos Cerdán. ¿Quién habló con Puigdemont debajo de una fotografía el 1 de octubre? Santos Cerdán. ¿Quién hablaba con PNV también? Si lo ha dicho él hasta en su libro, Santos Cerdán. Este era el eje de conformación de gobierno con los más antiespañoles todavía, los proetarras, los prófugos, los separatistas. Bien. Anchón Alonso, amigo personal de Arnaldo Otegi, fue la figura clave para negociar el gobierno con Bildu y el PNV. Imagínate, un hombre que hablaba con proetarras y separatistas para conformar el eje del gobierno de España. Y por si fuera poco, estos personajes tenían su propio negocio particular montado en empresas como Servinávar, una de las principales contratistas que se lo ha llevado crudo en obras públicas presuntamente amañadas. Todos estos, o estos tres, más esta ramificación que Santos Cerdán, formaban el grupo de cabeza. Vámonos a este nivel. Fruto de todo esto que ha encontrado ya la investigación, 760 millones de presunto fraude, casi 30 imputados y atención a las empresas que ya tiene identificadas como sospechosas o con operaciones sospechosas. Empresas, rescates y contratos salpicados. Nos vamos aquí. Plus Ultra, pagado por la SEPI. Muy bien. ¿Con quién conecta esto? José Luis Rodríguez Zapatero. Air Europa, pagado por la SEPI. ¿Con quién conecta esto? Con Begoña Gómez. Bien, Mercasa, en breve se lo diremos. Erriberri, por el nombre vayan imaginándoselo. Bien, ramificaciones ya identificadas en la investigación. Forestalia, ¿con quién conecta esto? Con un subdirector de Teresa Rivera, que hacía la vista gorda en los controles medioambientales. Tubos Reunidos, ¿con quién conecta? Lo había pedido PNV, con formación de gobierno. Enusa, ¿con quién conecta? Con el PSOE. Es una de las canteras en las cuales ellos utilizan o allí meten a sus cargos. De hecho, en estos momentos está el que fuera gerente del Partido Socialista como presidente. Esta es la trama. La investigación ya ha destapado una cifra que te helará la sangre. 760 millones de euros de presunto fraude y casi 30 imputados. Es una red que salpica rescates y contratos sospechosos por todos lados. ¿Te suenan Plus Ultra o Air Europa?
Dinero de la SEPI fluyendo hacia empresas conectadas con el entorno de Zapatero. Atención con la propia Begoña Gómez. Incluso en el sector energético, con Forestalia, se señala que un subdirector de Teresa Rivera hacía la vista gorda en los controles medioambientales. Es una cantera de cargos socialistas donde hasta el antiguo gerente del Partido Socialista termina presidiendo entidades clave en Estados Unidos. Pero aquí está la verdadera bomba final. A Vicente Fernández Guerrero lo nombra María Jesús Montero. Bien, imputado. Y después de Vicente Fernández Guerrero, ¿quién viene? En funciones Bartolomé Lora, imputado. Y después, que sigue nombrándolos María Jesús Montero, ¿quién viene? Belén Gualda, imputada. Pero tenemos que pensar que María Jesús Montero no sabía nada. Es que es de broma, es de broma. Bien, luego... No estamos ante casos aislados de corrupción. Estamos ante una estructura jerárquica donde María Jesús Montero nombraba a dedo a presidentes de la SEPI que terminaban imputados uno tras otro. Primero Vicente Fernández, luego Bartolomé Lora, luego Belén Gualda. ¿Y pretenden que creamos que la ministra no sabía nada? Es una broma de mal gusto. Han convertido las instituciones en su cortijo particular, utilizando el dinero de todos para pagar favores políticos a los antiespañoles, a los prófugos y a los separatistas. Mientras tanto, en España, populares y socialistas se ponen de acuerdo en Europa para el poder judicial. Pero aquí mantienen el teatro del enfrentamiento para que no miremos hacia donde realmente duele. Lo que hemos visto hoy es el retrato de una España secuestrada por una trama que no tiene límites. Han fabricado una ley de nacionalidad para comprar votos fuera. Han montado una red de empresas para desviar millones y han puesto a hermanas de y amigos de a controlar el proceso. La pregunta es obligatoria, y el silencio ya no es una opción. ¿Qué lectura haces de todo lo que hemos visto? ¿Crees que estamos ante el fin de la democracia tal y como la conocíamos, o todavía hay esperanza de limpiar estas cloacas? La polarización es total. O estás con la fábrica de mentiras, o estás con la verdad que intentan ocultar. Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz es lo único que no pueden controlar.